Good afternoon, everybody. This is the Spanish portion of today's briefing. Thank you, Monica, for joining us. When you are ready, you may begin. Thank you so much, Kim. Gracias por acompañarnos en la sesión informativa de hoy. Esta tarde hablaremos sobre las tendencias de casos, hospitalizaciones y muertes por estado de vacunación, por raza y etnia y grupo de edad, y proporcionaremos una actualización de nuestros datos sobre variantes. También daremos una actualización sobre brotes comunitarios y casos escolares, y revisaremos nuestro progreso de vacunación y compartiremos un cronograma que muestra algunas fechas límite próximas para cumplir con los requisitos de vacunación. En esta primera diapositiva nos entristece informar hoy de 28 muertes más. Al menos 22 de las personas que murieron tenían problemas de salud subyacentes. Esto eleva el número total de muertes a 26.106 en el condado de Los Ángeles. Nuestros corazones, pensamientos están con todos ustedes y aquellos que han perdido amigos y seres queridos durante este momento tan difícil. Hoy estamos reportando 1.535 casos nuevos, lo que eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 1.459.182. A la fecha, más de 8,6 millones de personas se han sometido a pruebas y estos resultados se han informado al condado de Los Ángeles. Nuestra tasa de casos positivos con base en la prueba diaria es de 1,69%, una pequeña disminución con respecto a la tasa del mismo día de la semana pasada de 1,52%. Nuestra tasa de casos promedio diaria con un retraso de 3 días es ahora de 11,4 casos por cada 100,000 personas, una disminución con respecto a la tasa de casos con retraso de 3 días de la semana pasada de 12,3 casos por cada 100,000. Nuestra tasa de casos semanales es de 76 casos nuevos por cada 100,000 residentes, lo que refleja un contagio sustancial continuo en todo el condado. Actualmente hay 871 personas hospitalizadas con COVID-19, una disminución de 120 personas durante la semana pasada. Actualmente hay 211 investigaciones abiertas en entornos residenciales congregados y entornos no residenciales con al menos un caso confirmado de COVID-19. Next slide, please. Este gráfico muestra las tendencias en casos, hospitalizaciones y muertes en nuestro condado desde el comienzo de la pandemia al 22 de septiembre de este año. Tenga en cuenta que estos datos se basan en fechas de episodios y están atrasados con respecto a la información utilizada para calcular nuestras tasas diarias. Estamos viendo un patrón interesante en este último pico de la pandemia en comparación con el pico del verano pasado. Durante ese pico del año pasado hubo un promedio diario de 2.840 casos, mientras que este año hay más de 3.300 casos, es decir, 17% más casos. Sin embargo, aunque nuestro promedio diario de hospitalizaciones confirmadas alcanzó un máximo de 2.200 el año pasado, el pico de hospitalizaciones de este año ha sido en realidad un 20% más bajo, alrededor de 1.760 hospitalizaciones. Y el promedio máximo de muertes cayó un 32%, de 44 decesos el verano pasado a 30 este verano. Este patrón de más infecciones para enfermedades menos graves y fatales probablemente se deba a la altamente infecciosa variable Delta y a la capacidad que tienen las vacunas para mitigar enfermedades graves y la muerte. Y aunque estamos contentos porque las tasas de mortalidad son más bajas de este año, las muertes en gran parte prevenibles siguen recordándonos del potencial destructivo de este virus, especialmente entre personas no vacunadas. Next slide, please. Esta diapositiva muestra casos y hospitalizaciones durante el mismo periodo que la diapositiva anterior, pero ahora ordenados por estado de vacunación. Aquí las líneas puntuadas representan los resultados en personas no vacunadas, mientras que las líneas continuas representaban los resultados entre personas que han sido vacunadas. Como puede ver,
en las líneas punteadas en verde y naranja. Durante nuestro último pico, las personas no vacunadas representaron la mayoría de los casos y hospitalizaciones. Al 18 de septiembre, las personas no vacunadas tenían el doble de probabilidades de infectarse y 3 veces más probabilidades de ser hospitalizadas que las personas vacunadas en todo el condado. Next slide, please. Aquí puede ver las muertes por vacunación con líneas de puntos que representan nuevamente los resultados en personas no vacunadas y líneas continuas que representan los resultados en personas vacunadas. El 18 de septiembre se presentaban 4 veces más muertes en aquellas personas no vacunadas que en personas vacunadas. Next slide, please. Seguir los resultados entre las personas completamente vacunadas nos permite ver la escala completa de la protección de las vacunas. Aquí puede ver a escala el número de casos, hospitalizaciones y muertes entre personas completamente vacunadas. El recuadro verde grande representa los casi 5,6 millones de residentes que ahora están completamente vacunados. El pequeño cuadrado violeta en la esquina inferior izquierda de este recuadro verde representa a las 55.259 personas completamente vacunadas que dieron positivo por COVID al 28 de septiembre de 2021. En total, alrededor del 1% de las personas completamente vacunadas en el condado de Los Ángeles dieron positivo. De los que dieron positivo, 1.884 fueron hospitalizados frente a 1.732 la semana pasada. Esto se traduce en que el 0,3% de todas las personas completamente vacunadas terminan hospitalizadas. Las muertes en este grupo durante este intervalo también aumentaron de 229 a 257, lo que se traduce en un 0,005% de las personas totalmente vacunadas que fallecen. Esos números continúan mostrando que las personas completamente vacunadas permanecen muy bien protegidas de los peores resultados de la infección con este virus y nos anima a llegar a la mayor cantidad posible de residentes con estas vacunas altamente efectivas. Next slide, please. Esta tabla muestra las tasas de casos y hospitalizaciones por estado de vacunación organizadas por raza y etnia, así como por grupo de edad. Además, puede ver las proporciones de tasas en azul, que son el resultado de dividir las tasas de resultados entre los grupos no vacunados por las tasas de resultados entre los vacunados. Las personas afroamericanas y latinas no vacunadas tuvieron las tasas de casos más altas durante este periodo, con 687 a 708 casos nuevos por cada 100,000 personas en estos grupos. En todos los grupos raciales y étnicos, las tasas de infección entre las personas no vacunadas fueron de 2 a 3 veces más altas que entre las personas vacunadas. Si observa la tasa de casos por grupo de edad, verá que los adolescentes de 12 a 17 años tenían tanto las tasas de casos más bajas entre sus miembros vacunados como las tasas de casos más altas entre sus miembros no vacunados, lo que indica que las vacunas son una protección particularmente poderosa entre este grupo de edad, pues disminuye la tasa de infección casi 9 veces. En cuanto a las hospitalizaciones de todos los grupos raciales enumerados aquí, los residentes afroamericanos tenían las tasas de hospitalización más altas entre las personas vacunadas y no vacunadas. Sin embargo, como puede ver, la proporción de la tasa de hospitalización entre los residentes afroamericanos fue de 4, es decir, más baja que la proporción entre los residentes latinos, blancos y asiáticos, para quienes estaba más cerca de 6. Esta diferencia puede ser el resultado de las tasas más altas de enfermedades subyacentes en personas de las comunidades afroamericanas, que aumentan el riesgo de afecciones graves por COVID. Estas tasas más altas de enfermedades subyacentes reflejan décadas de brechas en el acceso a los recursos que respaldan una salud óptima. Al observar las tasas de hospitalización por edad, usted puede ver las tasas de proporciones de tasas aquí. En todos estos grupos, las personas no vacunadas tienen entre
15 y 20 veces más probabilidades de ser hospitalizadas que sus contrapartes. Para aquellos que tienen dudas o preguntas sobre si las vacunas todavía ofrecen una protección sólida contra los peores resultados de la infección por COVID, estos números que representan las vidas de nuestros amigos y seres queridos del Condado de Los Ángeles ofrecen un sí rotundo. Observamos que las tasas de hospitalización son más altas entre los adultos mayores, independiente del estado de vacunación, y los residentes no vacunados en este grupo que de edad tenían 15 veces más probabilidades de ser hospitalizadas que sus contrapartes vacunadas. Aunque la hospitalización es menos común en los adultos más jóvenes, el efecto protector de la vacuna es particularmente notable entre las personas de 18 a 49 años, entre quienes los no vacunados tenían 21 veces más probabilidades de ser hospitalizados que los vacunados en este grupo de edad. A medida que nos acercamos a un clima más fresco y el aumento del riesgo de propagación de la enfermedad, estos números son un recordatorio de la importancia de continuar enfocados en garantizar el acceso de la vacuna a las personas no vacunadas, especialmente a aquellas con factores de riesgo asociados con desigualdades sociales y económicas que aumentan su riesgo de hospitalización por enfermedad grave. Next slide, please. Delta todavía comprende el 100% de todas las variantes secuenciadas por nuestro laboratorio de salud pública. Los CDC no consideran que las variantes Mu o Lambda sean variantes de preocupación y ahora considera a Mu como una variante que se está monitoreando, lo que indica que se cree que no representa un riesgo significativo para la salud pública de los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud identifica tanto a Lambda como a Mu como variantes de interés porque están asociadas con el contagio comunitario significativo o con múltiples brotes de COVID en varios países. Por lo tanto, continuamos recopilando datos sobre la distribución de estas variantes entre muestras nuevas e históricas. Esta semana informamos 19 variantes de Mu recientemente identificadas a partir de muestras tomadas previamente de residentes del Condado de Los Ángeles, para un total de 269 casos vinculados a esta variante. Solo 7 de los casos de Mu identificados eran posteriores al 15 de agosto de este año. No hemos identificado ninguna nueva variante de lambda en la última semana, dejando nuestra cantidad total de casos de lambda identificados estable en 28. Continuaremos proporcionando actualizaciones periódicas sobre las tendencias de las variantes entre residentes del Condado de Los Ángeles. Next slide, please. Con nuestra gran preocupación por los brotes relacionados con la variante Delta, especialmente entre personas en entornos residenciales y de atención médica de alto riesgo, hemos estado monitoreando de cerca estos entornos para detectar brotes. Aquí puede ver las tendencias de los brotes desde los primeros días de la pandemia al 25 de septiembre de este año. Como puede ver, la mayor cantidad de brotes en los últimos meses se han producido en entornos que atienden a personas sin hogar. Mientras tanto, los brotes en centros de enfermería especializada y otros centros de atención a largo plazo y entornos de atención médica, donde las tasas de vacunación son relativamente altas, han sido relativamente bajos. Estas diferencias son nuevamente evidencia en tiempo real del efecto protector de las vacunas entre nuestros residentes más vulnerables. Next slide, please. También monitoreamos los brotes en una variedad de sitios de trabajo. Como puede ver aquí, en los últimos meses, nuestro mayor número de brotes se ha producido en entornos de alojamiento y servicios de alimentación, con números elevados en entornos de venta minorista, plantas de manufactura, así como en el sector transporte y de almacenamiento. El número de estos brotes ha disminuido a medida que han bajado las tasas de casos comunitarios. Next slide, please.
Además de monitorear los brotes en una variedad de entornos ocupacionales, por supuesto, seguimos de cerca el contagio de la enfermedad en las escuelas. En esta diapositiva verá casos de personal y estudiantes y contactos cercanos representados por líneas de tendencia. La mayoría de estos casos se diagnostican mediante la detección sistemática de casos asintomáticos, que identifica a muchas personas infectadas que normalmente no se detectarían. Las líneas en tonos rosado representan casos, mientras que las líneas en tonos verde representan contactos cercanos. Y los tonos más oscuros representan los datos de los estudiantes, mientras que los tonos más claros representan los datos del personal. Tenga en cuenta que debido a que la cantidad de contactos cercanos de los estudiantes es mucho más alta que las otras métricas en esta diapositiva, estos se trazan en un eje diferente a la derecha de la diapositiva. Los casos semanales de estudiantes, aquí representados por la línea rosada oscura, aumentaron en agosto de aproximadamente 1.300 a un pico de casi 2.800 casos la semana que finalizó el 22 de agosto. En consecuencia, la línea verde oscura representa el número de contactos cercanos entre estudiantes, aumentó un pico de casi 11.000 a fines de agosto. Tanto los casos de estudiantes como los contactos han disminuido sustancialmente desde entonces. La semana pasada vimos 829 casos de estudiantes y más de 3.100 contactos cercanos de estudiantes. Mientras tanto, la cantidad de casos en el personal también ha disminuido semanalmente desde su punto más alto a mediados de agosto. La semana pasada solo vimos 109 casos de personal y 26 contactos cercanos de personal. Los esfuerzos de nuestras comunidades escolares para implementar estrategias de mitigación que protejan a los estudiantes y al personal son la razón principal por la que estamos viendo estas tendencias a la baja y estamos agradecidos por el arduo trabajo que hace posible que las escuelas se abran de manera segura para la instrucción en personas. Next slide, please. Aunque la mayoría de los casos de kinder a grado 12 no están asociados con brotes, 3 o más casos que están vinculados epidemiológicamente se consideran parte de un brote y cuentan con recursos adicionales dedicados a investigar y detener el contagio entre estudiantes, personal y comunidades. Si bien nuestro número general de casos en las escuelas tiene una tendencia a la baja, nuestro número de brotes ha aumentado ligeramente en las últimas semanas, de 11 brotes la semana que terminó el 18 de septiembre a 12 brotes la semana que terminó el 25 de septiembre. Los deportes juveniles representan la mayoría de los brotes, aunque también estamos viendo algunos brotes en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Esos números son sorprendentemente bajos, dado que más de 3.000 escuelas ahora están abiertas en todo el condado. Next slide, please. La diapositiva ilustra el número de casos y contactos cercanos relacionados con los brotes en la diapositiva anterior. Se puede ver que los casos de estudiantes involucrados en brotes, nuevamente representados en rosado oscuro, han fluctuado desde la última semana de agosto, alcanzando un total de 102 la semana pasada. Mientras tanto, el número de contactos cercanos de estudiantes relacionados con brotes, nuevamente representados aquí en verde oscuro, disminuyó en aproximadamente 2/3 en las últimas 2 semanas. Durante el mismo lapso, hemos visto 5 o menos casos de personal y contactos cercanos relacionados con brotes. Dado que los brotes que tuvieron lugar en la última semana aún pueden estar abiertos y bajo investigación, la cantidad de estudiantes y personal afectados por los brotes más recientes representados aquí aún puede aumentar. Next slide, please. Dado que los casos están disminuyendo en las comunidades y las escuelas, podemos concentrarnos en aumentar las tasas de vacunación lo más rápido posible para evitar la interrupción que vendría con futuras olas de infección. Al 26 de septiembre, el 92% de los residentes del condado de Los Ángeles
de Los Ángeles de 65 años o más habían recibido al menos una dosis de la vacuna, al igual que el 78% de los residentes de 16 años o más y el 77% de los residentes de 12 años o más. El 69% de los residentes de 12 años o más han sido completamente vacunados. El 67% de los adolescentes del condado de Los Ángeles entre las edades de 12 a 17 recibieron al menos una dosis y el 59% están completamente vacunados. De todos nuestros casi 10,3 millones de residentes del condado de Los Ángeles, incluidos aquellos que aún no están en los grupos aprobados para recibir la vacuna, el 66% ha recibido al menos una dosis y el 59% está completamente vacunado. El pasado viernes 24 de septiembre comenzamos a administrar dosis de refuerzo, así como las dosis adicionales que hemos estado administrando a personas inmunodeprimidas. En todo el condado, los proveedores del condado de Los Ángeles han administrado un total de casi 105.930 terceras dosis. Si bien estas cifras generales son impresionantes, millones de residentes de los grupos aprobados aún siguen sin vacunarse. Next slide, please. Observamos este cuadro todas las semanas y hemos visto en las últimas semanas que las tasas de vacunación se estabilizan, pero no en los niveles altos que necesitamos para combatir la propagación este invierno. Entre el 20 y el 26 de septiembre administramos alrededor de 38,000 dosis en toda la red del condado. Si bien este número puede aumentar en unos pocos miles una vez que se completen todos los informes, indica que a pesar de muchos de nuestros esfuerzos, nuestro progreso en la vacunación va mucho más lento que de lo que necesitamos. Aunque las vacunas de refuerzo están recibiendo mucha atención de los medios, sigue siendo muy importante aumentar nuestro número de receptores de la primera dosis. Vacunar a toda nuestra comunidad es quizá la mejor manera de reconocer cuán profundamente conectados estamos los unos a los otros para nuestro bienestar colectivo o individual durante esta pandemia. Next slide, please. Y la importancia de nuestras obligaciones mutuas se pone de relieve en esta diapositiva que nos recuerda cuánto trabajo debemos hacer para cerrar las brechas de vacunación entre los miembros más jóvenes de las comunidades afroamericanas y de color. En esta diapositiva, los subgrupos con niveles de vacunación por debajo del 60% se indican con números que se muestran en rojo, mientras que el resto están en blanco. Esta semana estamos notando con alivio que el 60% de los adultos latinos de 30 a 49 años ahora están vacunados, pasando de rojo a blanco. Con este grupo de edad que representa a tantos trabajadores que brindan y cuidan a familias jóvenes y que componen la fuerza laboral esencial de tantas industrias en nuestro condado, nos tranquiliza ver que la vacunación aumenta en este grupo y tenemos la esperanza de que otros jóvenes se presenten de manera similar para protegerse a sí mismos y a los demás. Next slide, please. Seguimos enviando cientos de equipos móviles de vacunación a los vecindarios donde viven y trabajan personas no vacunadas para administrar la primera y segunda y tercera dosis de vacunas. Como puede ver en este mapa, el 95% de las visitas a nuestras unidades móviles programadas esta semana ofrecerán vacunas Pfizer, incluidos los refuerzos. Estos sitios están marcados en naranja, mientras que los sitios que no ofrecen Pfizer están marcados en azul. Nuestros equipos móviles se enfocan en llevar las vacunas a los lugares donde se reúne el vecindario, especialmente en las áreas de mayor necesidad de nuestro condado, y cualquiera puede solicitar un equipo móvil en nuestro sitio de internet para que vaya a un lugar comunitario o un sitio de trabajo cerca a usted. Next slide, please. Muchos de nuestros sitios fijos también están enfocados en las áreas de mayor necesidad de nuestro condado, indicadas en estos mapas en verde pálido. Debido a que no todos estos sitios están configurados para manejar la cadena refrigerada de suministros de las vacunas Pfizer, solo el 53% de estos sitios marcados en naranja ofrecen vacunas Pfizer, incluidos los refuerzos, mientras que 629 de ellos marcados en azul no ofrecen vacunas Pfizer. Durante las próximas semanas, nuestros
nuestros equipos móviles se centrarán en las comunidades con acceso limitado a las dosis de Pfizer para garantizar que el acceso a los refuerzos sea fácil en todo el condado. Aquellos que necesitan ayuda para concertar una cita, obtener transporte gratuito a un sitio o obtener respuestas a sus preguntas pueden llamar a nuestro centro de atención telefónica de salud pública al 833-540-0473 para recibir asistencia los 7 días de la semana entre las 8 de la mañana y las 8:30 de la noche. Next slide, please. Con una variedad de requisitos de verificación de vacunación que afectan a los residentes del condado de Los Ángeles, esta tabla resume las próximas fechas importantes, excepto donde se especifique, todas estas son fechas en las que entran en vigor los requisitos para verificar la vacunación completa. A partir del 20 de septiembre, el testimonio personal ya no sustituye a la prueba del estado de vacunación o el resultado negativo de la prueba con eventos bajo techo con más de 1,000 asistentes en el condado de Los Ángeles. Hoy, 30 de septiembre, es la fecha límite para que los trabajadores de atención médica y domiciliaria en todo el condado de Los Ángeles estén completamente vacunados, mientras que los empleados del condado de Los Ángeles tienen hasta el 1 de octubre y los de la ciudad de Los Ángeles al 5 de octubre. El 7 de octubre se requerirá prueba de vacunación completa o un resultado negativo de la prueba para ingresar a mega eventos al aire libre y se requerirá prueba de al menos una dosis de la vacuna para ingresar o trabajar en porciones interiores de bares, salones, clubes nocturnos, cervecerías y sitios para degustar licor en el condado de Los Ángeles. El 4 de noviembre, los bares y establecimientos similares en todo el condado de Los Ángeles deberán verificar la vacunación completa de todos los clientes y empleados antes de ingresar a las partes interiores de sus establecimientos. Requisitos similares entrarán en vigor el mismo día en West Hollywood. El Consejo de Los Ángeles votará sobre una ordenanza la próxima semana que extenderá los requisitos adicionales de verificación de vacunación al interior de establecimientos, incluidos gimnasios, lugares de cuidado personal, sitios de entretenimiento y restaurantes. La fecha prevista de implementación también sería el 4 de noviembre. Según una orden estatal, el personal de las escuelas desde transición al grado 12 en todo el condado debe vacunarse antes del 15 de octubre o hacerse la prueba semanalmente. Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que participen en actividades extracurriculares deben estar completamente vacunados antes del 31 de octubre y los estudiantes de Culver City deben vacunarse antes del 19 de noviembre. Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles de 12 años o más deben estar completamente vacunados antes del 19 de diciembre. Somos conscientes de que el gobernador ha indicado que el estado está revisando los posibles requisitos de vacunación para los estudiantes mayores en todo el estado. También existen requisitos federales, incluida la orden ejecutiva del presidente Biden, que exige a los trabajadores federales que estén completamente vacunados antes del 28 de noviembre. A principios de esta semana, el Estado emitió una orden del funcionario de salud que requiere a los trabajadores de centros de atención para adultos y personas mayores y en entornos de atención domiciliaria directa que estén completamente vacunados antes del 30 de noviembre. A medida que avancemos en los próximos meses, ayudar a las organizaciones y establecimientos a cumplir con los requisitos de vacunación será un enfoque para nuestros equipos de salud pública. Seguimos viendo altas tasas de cumplimiento con otras medidas de seguridad y anticipamos una cooperación similar con implementación de los requisitos de verificación de vacunación. Next slide, please. Los requisitos de vacunación selectiva son una estrategia fundamental para mantener a las personas seguras y tienen mucho en común con muchas otras medidas de salud públicas empleadas para proteger a las personas. Un ejemplo que se viene a la mente son las reglas establecidas con respecto a fumar al lado de otras personas. Fumar es peligroso, tanto para la salud de los fumadores como para quienes los rodean y están expuestos al humo de segunda mano. Y en muchos casos, sin reglas para evitar que las personas fumen
fumen en ciertos lugares, otros no tendrían control sobre si están expuestos al humo del cigarrillo o no. Por eso, tenemos reglas para proteger a todos de la exposición al humo de segunda mano. California ha prohibido fumar en la mayoría de los lugares públicos desde 1998. Fumar es legal y la gente todavía puede fumar, pero durante décadas hemos acordado que es inaceptable que el riesgo que asumen los fumadores sea compartido por otros que comparten su espacio aéreo. Los mandatos de vacunación selectiva son similares. Tenemos una amplia evidencia que muestra que no estar vacunado contra COVID aumenta el riesgo para su salud e incrementa el riesgo para la salud de los demás al aumentar su potencial para contagiar el virus y para que surjan mutaciones peligrosas. Y aunque no existe el requisito de que todo el mundo deba vacunarse, estos mandatos específicos comunican que no es aceptable que el riesgo asumido por personas no vacunadas sea compartido por otras personas que comparten su espacio en entornos particulares. Podemos entender que los mandatos de vacunación se sienten como una forma de juicio o coerción, de la misma manera que una señal de no fumar puede hacer que un fumador se sienta enojado o mal. Esperamos que todos puedan entender que esta no es la intención. Las personas no vacunadas tienen las más probabilidades de infectarse y propagar el virus, que se propaga por el aire. La mayoría de las hospitalizaciones y muertes actuales se producen entre personas no vacunadas. El objetivo de estos mandatos es reducir los riesgos y mantener a todos a salvo al tiempo que avanzamos rápidamente para terminar esta pandemia. Muchas gracias. Thank you so much, Monica. As a reminder to everyone, if you have any questions, you can submit them to our media inbox. The address is media@ph.lacounty.gov. We'll keep an eye out for your email. Thank you again for joining us today, and we'll see you all next week.